El libro siempre nuevo, título que le dio el escritor José Silva Delgado a su libro Introducción a la Biblia, refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Es que la Biblia es el libro que nunca pasa de moda, a pesar de su antigüedad. Es el libro más leído, más traducido, más vendido a través de la historia. De hecho, el diccionario Larousse dice que la Biblia es un libro de cabecera, libro doctrinal que hay que consultar a menudo. La Escritura dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñar, pues en la Escritura están temas profundos como lo son la Trinidad, el hombre, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia, los acontecimientos futuros, entre otros. Útil para redarguir. La Biblia es un espejo que nos dice cómo estamos delante de Dios. Y esto me hace recordar a la historia que está en el segundo libro de Reyes, Eliseo y Naamán. Y es que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Dice la Escritura que era un varón grande delante de su rey y lo tenía en alta estima, porque por medio de ese general había Dios dado salvación a Siria. Este hombre era valiente en extremo, era valeroso, pero tenía un problema fuerte. Dice la Escritura que era leproso. Es decir, era un hombre que tenía un cargo extraordinario, un hombre que había logrado grandes cosas para su rey, pero tenía un detalle, era leproso. Yo me imagino que todas las personas allí, los guardias, el pueblo de Siria, todos lo respetaban por lo que él era y porque su rey lo estimaba. Pero cuando lo veían, podía ver la lepra, la enfermedad que tenía. Y claro, no podían rechazarlo por lo que era, pero era leproso. Nadie se lo diría, nadie le habrá reprochado, quítate de al medio que eres leproso. Sin embargo, había algo que le decía, tienes lepra. Y eso era el espejo. Él al verse al espejo, el espejo le decía, eres leproso. Asimismo, la Biblia es un espejo para nuestras vidas. Nos dice dónde está el pecado, dónde está esa lepra que debe sanar definitivamente. Porque la Biblia es un espejo que nos dice cómo estamos delante de Dios. La Biblia es útil para corregir. No solo señala nuestros errores, sino que expone también la manera de cómo enderezarnos. Una de las cosas que me llama la atención de la Biblia es que cuando estudiamos todos esos personajes bíblicos, la Biblia no esconde, el Señor no escondió sus defectos, más bien los mostró, porque era necesario que entendiéramos que la gloria es de Él y no de esos hombres que Él usó. Pero Él muestra sus debilidades, muestra sus pecados, pero también cómo los corrigieron. Y así es el Señor nos usa, pero nos va corrigiendo a medida que vamos caminando. También la Biblia, la Escritura, es útil para instruir en justicia. La gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios da de manera detallada las cosas que constituyen una vida piadosa. La Biblia, versión lenguaje sencillo, en esta misma cita bíblica, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. La Biblia fue escrita por muchas y diversas personas, lo que llaman hagiógrafos o escritores sagrados. Aproximadamente de 40 a 45 escritores, que vinieron de los más variados estratos sociales y culturales. Se cuenta entre ellos que hubo estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas y filósofos.
Algunos de ellos fueron hombres de gran talento, como lo fue Moisés, Salomón, Daniel y Pablo. Otros fueron hombres sencillos, sin letras y del vulgo, como Amós, Pedro y Juan. Vivieron en diferentes periodos históricos. Su aporte literario no fue coordinado ni arreglado por ningún jefe de redacción. Cada escritor manifiesta un estilo diferente, que es el sello de su propia personalidad. La Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis fue inspirada por Dios. Y cuando hablamos de inspiración de las Sagradas Escrituras, hablamos de la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Pues guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de errores. Hay que distinguir la inspiración divina de la inspiración humana, pues la inspiración humana ha producido muchas y hermosas obras literarias, pero la palabra de Dios reclama una inspiración superior, la de Dios. Esto da autoridad para decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio del cual Él se comunica con la humanidad. La regla infalible de fe y conducta que nos orienta en nuestra vida diaria y nos guía de la tierra al cielo. Regla infalible, es decir, es imposible de equivocarse. Produce los resultados esperados. Y es que el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia es la auténtica palabra de Dios dada a los hombres. La Biblia posee una unidad de pensamiento. Todo apunta al plan redentor de Dios en la persona de Jesucristo. La Escritura nos confirma en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.